El día de hoy vamos a leer Juan capítulo 21, del versículo 1 al 25, hermanos. ¿A quién le gustaría leer la cita, hermanos, por favor? Amén, pastor. Muchas gracias, hermana. Adelante. Dice la palabra de Dios, Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Thank you. Amén. Muchas gracias, hermana. Good evening, everyone. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. This chapter is the last chapter of John. Este capítulo es el último capítulo del libro de Juan. It is talking about Jesus, who was resurrected, appeared to the disciple. Y el pasaje nos habla de Jesús que resucitó y se le apareció a sus discípulos. Jesus was resurrected because he was God. Jesús resucitó porque él era Dios. So because he is God, there is no death for him. Y como él es Dios, no hay muerte para él. So his resurrection was very natural.
Por eso es que la resurrección de Jesús fue algo completamente natural. And he was a Christ because God became the flesh, mankind. Y él también era el Cristo, o es el Cristo, porque es Dios hecho hombre. So Jesus is Christ and God. Por eso es que Jesús es el Cristo y es Dios. So mankind must live between these two facts. Y el ser humano debe vivir a través de estos dos factores. And mankind must live their life with this fact. Y el ser humano debe vivir su vida a través de estos factores o de este factor. And then we can overcome all the curses. Solo de esta manera, como seres humanos, podremos superar todas las maldiciones. And we can conquer the problem and the world and Satan. Y también de esta manera vamos a poder conquistar al mundo, vamos a poder conquistar los problemas y la obra de Satanás. This is what God wants to say to us. Ese es el mensaje que Dios quiere decirnos. And the Bible is the book which is proving this point. Y la Biblia es el libro que nos prueba este punto. So if we live our life between these two facts, that the Christ and God, we can overcome all the problems. Por eso es que si nosotros vivimos nuestras vidas a través de estos dos factores, del hecho de que Jesús es el Cristo y Él es Dios, entonces podremos superar todas las dificultades de nuestra vida. So we are the chosen people who will prove these two facts. Y nosotros somos el pueblo escogido de Dios para comprobar la eficacia de estos dos factores o estos atributos de Jesús. So we are called to be this witness to say to the world that if you live between these two facts, and you can conquer your life. Nosotros hemos sido llamados para ser testigos y para poder declararle a otras personas, si tú vives tu vida a través de el hecho de que Jesús es el Cristo y es Dios, podrás superar todas las dificultades de tu vida. So Jesus was resurrected to show he destroyed the death which has come from Satan. Y esa es la razón por la cual Jesús resucitó, para comprobarnos que Él superó a la muerte al destruir la obra de Satanás, quien tenía bajo su control la muerte. So if we live our life in Christ, we can destroy Satan and we can get out of all the curse of death. Por eso es que si nosotros vivimos nuestra vida a través de Cristo, podremos superar la obra de Satanás y podremos superar todas las obras de muerte. So today's chapter's message is the message of the Jesus Christ who was resurrected. Y el mensaje que da Jesús el día de hoy en el pasaje que acabamos de leer es el mensaje que Él da después de su resurrección. His resurrection message is very important for the believers because it is talking about our future. Y estos mensajes que Jesús da después de su resurrección son muy importantes para su pueblo, para nosotros los creyentes, porque esto involucra nuestro futuro. And also it is talking about our mission, what we must do in our life of our future. Y también nos habla acerca de la misión de nuestras vidas y lo que debemos hacer en el futuro. The first passage, verse 1 to 14, is talking about what happened when Jesus appeared to the disciples, including the Peter. La primera porción del pasaje, del versículo 1 al 14, nos habla de lo que sucedió cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, incluyendo a Pedro. Verse 3 is talking about, I am going out to fish.
when Peter said like that, some disciples followed him. En el versículo 3 leemos que el apóstol Pedro dijo, voy a salir a pescar, y algunos de los discípulos fueron tras de él. But they tried to get the fish all night long, but there was nothing. Y ellos trataron de pescar toda la noche, pero no tuvieron éxito. And the next morning, Jesus appeared to them, and Jesus said, verse 6. Y vemos que a la mañana siguiente se les aparece Jesús, y Jesús les expresa las palabras que leemos en el versículo 6. So it says, throw your net on the right side of the boat, and then you will find some. Y Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. So they followed Jesus' message, the words, and then they got so many fishes. Y vemos que los discípulos siguieron la instrucción de Jesús, y al ellos seguir la instrucción de Jesús pudieron pescar muchos peces. The verse 11 is talking about Simon Peter climbed around and dragged the net ashore. So it was full of large fish, 153. Y en el versículo 11 leemos la magnitud de la pesca. Leemos lo siguiente: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. So they tried whatever they could do to get the fish all night long, but there is nothing. Entonces es importante que veamos que ellos habían estado tratando de pescar toda la noche y sin éxito. But when they followed the words of God, they could get a lot of fish. It was a miracle. Pero cuando ellos siguieron la instrucción de Dios, la instrucción de Jesús, pudieron pescar muchos peces, y esto significó un gran milagro. So through this, Jesus is proving that he was a God and he was a Christ. Y a través de este incidente, Jesús les vuelve a comprobar a ellos que Él es el Cristo y que Él es Dios. As God, he could do everything because he was a creator. Como Dios, Él puede llevar a cabo todo porque Él es el creador. So as Christ, he resolved his people's problem. Y como el Cristo, Él resuelve los problemas de su pueblo. So they tried to catch the fish all night long, but there was nothing. Ellos habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían logrado pescar nada. It is the meaning, the message of this point is no matter how much mankind try to resolve their own problem, it is impossible eternally. Y el significado de este hecho de que ellos estaban tratando de pescar toda la noche sin éxito es que sin importar cuánto se esfuerce el ser humano para resolver sus problemas, para ellos será eternamente imposible hacerlos por sí mismos. But even though that just a word is good enough to resolve all the problem of mankind. Sin embargo, una sola palabra de Jesús es más que suficiente para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. So how big the problem is, it doesn't matter. A word, only just a word is good enough to resolve our problem from the bottom. Sin importar cuán grande es el problema, es la dificultad que estén enfrentando las personas, una sola palabra de Jesús es más que suficiente para resolver ese problema desde el principio hasta el final. So through this Jesus teaching is that the word of God is your solution. A través de esto, Jesús también le está dando la enseñanza a sus discípulos y les dice, la palabra de Dios es la solución para ustedes. So you should do is only one, following
the words of God. Por lo tanto, ustedes deben hacer una sola cosa y es seguir la palabra de Dios. And I am here as the words of God. Yo estoy aquí como la palabra de Dios. So if you follow me, you can resolve all your problems. Not only that, but you can conquer your life. Si ustedes me siguen, podrán conquistar su vida y no solamente esto, podrán resolver todos sus problemas. According to the Bible, every time the miracle happens, only the words of God was there. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, cada vez que sucedió un milagro, la palabra de Dios fue dada de antemano. So today, at this time, to see this miracle, we should change our belief of the words of God. Por eso es que el día de hoy, al ver cómo es que sucedió este milagro, nosotros debemos ser capaces de cambiar nuestra fe. So the reason Jesus appeared to disciples was to prove himself that God and Christ. Entonces, una vez más, hermanos, la razón por la cual Jesús se le apareció a sus discípulos es para comprobarles una vez más que Él es el Cristo y que Él es Dios. So in the eyes of God and in the eyes of Christ, the disciple was the most important people for the kingdom of heaven, for kingdom of God. En la perspectiva de Dios y en la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos eran las personas más importantes para el bien del reino de Dios. So Jesus wanted to do before he going back to heaven was imprinting himself in disciples' heart. Por eso es que el objetivo primordial de nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo fue grabar en los corazones de sus discípulos el hecho de que Él es el Cristo y que Él es Dios. So this is the same thing for us, not only for resolving our problem, but to be the disciple or the evangelist of God. What we should do as the most important is imprinting Christ in our heart. Y este no fue el caso solamente para aquellos discípulos, es el caso para nosotros el día de hoy también. Jesús quiere grabar en nuestros corazones que Él es el Cristo y que Él es Dios, no solamente para resolver nuestros problemas personales, sino también para que seamos levantados como verdaderos discípulos y verdaderos evangelistas. Okay. And the next thing talking about verse 15 to 25 is the mission and the command. La siguiente porción a la cual debemos prestarle atención en el pasaje del día de hoy empieza desde el versículo 15 hasta el versículo 25 y nos habla acerca de nuestra misión. So the main words Jesus said to the Peter was feed my lambs. It Y is vemos- from 15. Y vemos que la palabra principal que nuestro Señor le da a Pedro es apacienta mis ovejas. Y esto es lo que empezamos a leer desde el versículo 15. This is the mission given to Peter. Esta fue una misión dada a Pedro. So it means that this was the content Peter must do in his future. Esto quiere decir que este mensaje que Jesús le estaba dando a Pedro era el contenido al cual Pedro debía aferrarse y enfocarse para su futuro. And this is the command of God given to Peter. Y también debemos ver que es un mandato de Dios para la vida de Pedro. So it was the same for us. This command and this mission was given to us. Y este mandato, esta misión, se nos es dada a nosotros también, de la misma manera que se le fue dada a Pedro. So 3 words was given to Peter. The first was 15, the last part
feed my lamb. And the second was the last of verse 16, take care of my sheep. And the last of 17 is saying, feed my sheep. Entonces vemos que hay tres expresiones que Dios le da a Pedro y son las que leemos al final de los versículos 15, 16 y 17. En el caso de el versículo 15 leemos que lo que Jesús le expresa a Pedro es apacienta mis corderos. En el versículo 16 leemos pastorea mis ovejas y en el versículo 17 leemos apacienta mis ovejas. So some theologians interpret these three words as something a little bit different way, but I think there is not much different. Algunos teólogos han interpretado que hay diferencias en estas tres instrucciones, pero en mi opinión no hay mayor diferencia. So the main message is feed my sheep. That is our mission. El mensaje principal es alimenta o cuida de mis ovejas y este es el mensaje principal que también se nos es dado a nosotros. And the main message of this is, I think, raise up the next generation. Y yo considero que el enfoque principal de este mandato, de este mensaje, es levanta a la siguiente generación. But not only the next generation, all the people who are prepared to be saved are the sheep of God. Pero por supuesto que esto no se refiere solamente a la siguiente generación, sino se refiere también a todas aquellas personas que han sido escogidas por Dios para recibir la salvación, porque todos son considerados ovejas. So we must feed them and take care of them as well, right? Por lo tanto, nosotros debemos cuidar de estas ovejas, debemos nutrirlas y alimentarlas espiritualmente. The content to feed them is the gospel. Y el contenido para poder alimentar espiritualmente a estas ovejas y cuidar de ellas es el evangelio. And the spiritual feeding, right? If we do this, and God will do everything for the people. Y una vez más, aquí estamos hablando de alimentar a las ovejas espiritualmente. Y si nosotros hacemos esto, Dios nos va a dar todo lo necesario. One more command given to Peter was verse 19. Vemos que en el versículo 19 hay un mandato más que nuestro Señor le da a Pedro. So it is the follow me. Jesus said to Peter, follow me. Y el mandato o la instrucción que nuestro Señor Jesús le da a Pedro es, sígueme. So when Peter was talking about John, Jesus answered verse 22. Y vemos que Jesús también responde algo en el versículo 22. So it's saying that if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Y esto que le dijo es concerniente a la opinión que tenía Pedro acerca de lo que Jesús quería hacer con Juan. Sin embargo, la respuesta de Jesús para Pedro es, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo único que a ti te concierne es seguirme, por lo tanto, sígueme. So this hymn is he is the John who wrote the book of John. It is talking about verse 20 is the same thing. Por ejemplo, en el versículo 20, cuando habla acerca del discípulo, este versículo está haciendo referencia a Juan. So I don't know, in Spanish version, there is this words. It is saying that this was the one
who had learned back against Jesus at the supper, the Last Supper, and had said, Lord, who is going to betray you? No sé si tengamos la traducción palabra por palabra entre lo que leemos en inglés y lo de español, pero en inglés leemos el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? So he is the John who wrote the book of John. Y este discípulo que le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesús fue el apóstol Juan y que en este caso está escribiendo el libro de Juan también. So Jesus said to Peter, even though I wanted to remain him until I return, what is it for you? So Y, whatever, what you should do is follow me. y vemos que Jesús le responde a Pedro por la preocupación que tenía Pedro o la pregunta que tenía Pedro de qué era lo que Jesús iba a hacer con el apóstol Juan. Porque las palabras de Jesús parecían decir que Juan no iba a morir y Pedro estaba haciendo preguntas al respecto. Entonces nuestro Señor Jesús le dice, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Lo que a ti te concierne hacer es seguirme, por lo tanto sígueme. So through this passage, two command and two mission was related to Peter. There was feed my ram, feed my sheep, and follow me. Entonces vemos que finalmente en esta porción del pasaje se le da dos mandatos importantes a Pedro y es apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas y sígueme. Yeah, same thing was given to us, right? Estas palabras también son dadas a nosotros. So we should feed God's sheep. Nosotros debemos cuidar a las ovejas de Dios. That is doing Tarakpan and the Bible study and relaying gospel to the people. ¿Y cómo estamos cuidando a las ovejas de Dios? Llevando a cabo nuestros aposentos altos, nuestros estudios bíblicos y tomando ese tiempo para proclamar el evangelio en la vida de las personas. And raising up disciples and making the system evangelism and going to the end of the earth, to the end of the South America. Y eso va más allá todavía. Por ejemplo, también estamos enfocados en levantar discípulos, en establecer sistemas donde esté el movimiento del evangelio. También estamos dirigiéndonos hasta lo último de la tierra. De esta manera estamos apacentando las ovejas de Dios. There is a feeding sheep. A eso se refiere el mandato de nuestro Señor cuando dice apacienta mis ovejas. Through this mission, what we are doing is following Christ. A través de esta misión que tenemos en nuestra vida, lo que estamos haciendo es seguir a Jesús. And one more thing we should think is if we follow Christ, if we follow his word, and we can get the content to do his mission. Algo más en lo que debemos pensar es que si nosotros seguimos a Jesús y seguimos su palabra, entonces vamos a poder tener el contenido adecuado para poder llevar a cabo las misiones. And so hearing message and doing Darakbang and the Bible study is very important for following Jesus. Por eso es que escuchar los mensajes, tener los aposentos altos, proclamar del evangelio constantemente, es muy importante para poder seguir a Jesús. So when we follow Jesus, there is one thing we should do. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, hay algo muy importante que debemos hacer. So confirming the covenant given to us more. Debemos confirmar la eficacia del pacto que hemos recibido constantemente. Our covenant to sacrifice the blood of Jesus is set free from the curse. Nuestro pacto
el pacto que Dios nos ha dado, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es la única manera para poder escapar de la maldición. If we live our life holding on to Christ, his blood as the covenant of God, one day God will take us from all our curse, all our problem. Si vivimos nuestras vidas aferrados a este pacto que Dios nos ha dado, a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, un día veremos que hemos sobrepasado todas las dificultades que enfrentamos. If we live our life holding on to Christ as the covenant, we can live our life the problemless. Si nosotros vivimos aferrados a Cristo como el pacto que Dios nos ha dado, un día vamos a poder experimentar una vida sin problemas. Not only that, we can destroy Satan, we can conquer Satan, the problems, and the world. Y no solamente eso, podremos destruir la obra de Satanás, podremos conquistar a Satanás, podemos conquistar la obra de Satanás y podremos conquistar al mundo. So we can receive the advanced the prayer answers and advanced conquer. We can enjoy these things. Podremos disfrutar de respuestas dadas a nosotros de antemano, podremos disfrutar de la bendición de Dios de antemano. If the evangelist understand the gospel, he can live this life. Si un evangelista puede llegar a entender con profundidad el evangelio, puede vivir este tipo de vida. So come into his covenant, and then you can receive these kind of prayer answers. Por eso es importante entonces que entremos de lleno en el pacto que Dios nos ha dado para poder recibir este tipo de respuestas. These things are the things we should enjoy all whole our life. Estas cosas deberían ser las cosas de las cuales disfrutemos toda nuestra vida. Okay, let's do the conclusion. Hagamos una conclusión. God does everything according to his word. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su palabra. So what we should do is following his word. That's it. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es seguir su palabra y eso es todo. And one more thing we should understand concerning his words is all his words are his promise. Y algo más que debemos entender acerca de las palabras de Dios es que todas sus palabras son una promesa, son la promesa de Dios. So always God says his words first and fulfill all the words. Por eso es que Dios siempre que obra, da su palabra primero y después la cumple. No one can do this. Nadie más puede puede hacer esto. So we should hold on to the words of God as the covenant. Por eso es que debemos aferrarnos a la palabra de Dios como el pacto de nuestra vida. So we should live our life in his word. Por eso es que una vez más, hermanos, debemos vivir nuestras vidas en la palabra de Dios. And the next conclusion is, if we live this, if we want to live this kind of a life in our whole life, and we should have a word imprinted in us. Y la siguiente conclusión es, si nosotros realmente anhelamos vivir esta clase de vida por el resto de nuestra vida, entonces debemos grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. So all the remnants and the people of the Bible were like this. Vemos que todos los remanentes bíblicos y los grandes personajes bíblicos vivieron de esta manera. They had their own words of God imprinted in their heart. Ellos tenían una palabra personal de parte de Dios grabada en sus corazones. So if you don't have these kind of words, pray to God. Please give me
my words to live to the end of my life. Por eso es que si ustedes aún no han recibido esa palabra personal de parte de Dios, oren para que puedan tener esta palabra y díganle a Dios, Dios, por favor, dame esa palabra personal por medio de la cual voy a vivir el resto de mi vida. The next conclusion is always the starting is a personal confession. Y la siguiente conclusión es que el inicio siempre será nuestra confesión personal. So for this confession, separate a time from your regular time. Y para poder tener esta confesión personal de Cristo en nuestras vidas, debemos apartar ese tiempo también personal. This is a summit time. In this summit time, what you are doing, you must do is confessing the covenant. A este tiempo nosotros le llamamos cima espiritual, y en este tiempo de estar en la cima espiritual, lo que debemos hacer es confesar a Cristo en nuestras vidas. Fundamental covenant and your personal covenant. You should confess these two covenants in this summit time. En este tiempo de estar en la cima espiritual, debemos confesar el pacto fundamental que Dios nos ha dado, que es Cristo, y el pacto personal que Dios nos ha dado, que es esa palabra personal por la cual vamos a vivir el resto de nuestra vida. The next conclusion is the best way to receive the prayer answer is receive prayer answers in his time. Y la siguiente conclusión que debemos tener es que la mejor manera de poder recibir respuestas de parte de Dios es si se hace en el tiempo de Dios. So not only receiving prayer answers, but doing something for God is same thing. So doing something for God in his time is the best. Y no solamente con respecto a recibir respuestas a nuestras oraciones de parte de Dios. De hecho, esto involucra también cuando nosotros tenemos el deseo de hacer algo por y para Dios. Es mejor si lo hacemos en el tiempo de Dios. That is God-centered life. Y ese tipo de vida que pueda hacer esto es una vida que está centrada en Dios. This is the most powerful way and the best way. Esta es la manera más poderosa de vivir y es la mejor manera de vivir. And this is the perfect being led by Holy Spirit. Y de esta manera es que podemos ser guiados de manera perfecta por el Espíritu Santo. And then there is no failure. Y si vivimos de esta manera, guiados por el Espíritu Santo de manera perfecta, entonces no habrá oportunidad de fracaso. This is the best way of our life. Esta es la mejor manera para vivir nuestras vidas. So may God bless all of us and all our life to be like this. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos en esta reunión para que podamos vivir de esta manera, para poder vivir la mejor vida posible. So through chapter 21, Jesus said, Jesus relate at least two things to us. Por eso es que a través del capítulo 21 de Juan, Jesús está queriendo por lo menos proclamar dos cosas en nuestras vidas. So he proved himself as the Christ again by giving the miracle. Vemos que una vez más él comprueba que él es el Cristo a través de que él es el Cristo y que es Dios a través de llevar a cabo ese milagro. So one thing we must not forget is the miracle come from his word. Y entonces, algo que debemos tener siempre presente es que este milagro sucedió por la palabra de Jesús. So through this, his message is, I am Christ and I am God. Y a través de esto, el mensaje de Jesús para nuestras vidas es,
yo soy el Cristo, yo soy Dios. The next message was concerning our mission and his command. Y el siguiente mensaje tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado, la misión de Dios para nuestras vidas y su mandato. So Jesus said, feed my sheep and follow me. Y la misión y el mandato de Dios consiste en cuidar de las ovejas y seguirle a Él. So don't pay any attention to other people, to other things that happen. So whatever happen in the world, you should do is only one, follow me. Y entonces Jesús nos dice, no le prestes atención a otras cosas o lo que dicen otras personas en el mundo. Enfócate en seguirme. Yeah, this is the message of chapter 21. Este es el mensaje de Jesús a través del capítulo 21 de Juan. Okay, let's pray. Muy bien, hermanos, entonces oremos. Father God, thank you very much for your being with us in this Bible study. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. And thank you for your opening our spiritual eyes more and more day by day to understand your gospel and your desire. También te agradecemos por abrir nuestros ojos espirituales cada día para poder entender tu evangelio y para poder entender tu deseo. So bless all the people to be your disciple to go to the end of South America. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico para que puedan desarrollarse como discípulos verdaderos tuyos y se puedan dirigir hasta lo último de la tierra. So through giving your miracle to the people who are in this Bible study, so let them understand that you are Christ and God. Lleva a cabo tus milagros en las vidas de los participantes de este estudio bíblico y que ellos puedan ver que tú eres el Cristo y que tú eres Dios. So we believe that you are working in our life perfectly. Creemos firmemente que tú estás obrando en nuestras vidas de manera perfecta. So in the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas.